civil sin fines de lucro que desde el año 1995 difundimos la cultura africana en nuestro país, Argentina, y brindamos atención integral a los africanos migrantes que llegan a nuestro territorio. Hoy vamos a tener el honor de poder hablar con un referente de los haitianos aquí en Rosario, un gran amigo, una gran persona, Robinson Glesile, que hace muchos años que está viviendo acá y la verdad es una persona muy, muy querida para nosotros. ¿Vos lo conocés, Gustavo? Sí, 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 por supuesto, hemos compartido actividades en conjunto. Además, escribió un libro muy interesante que está teniendo mucho éxito, no solamente acá, sino que viajó a Europa, bueno, y vamos a esperar a ver qué nos cuenta Roby. ¿Lo tenemos en línea a Roby? Hola. Hola, buenas noches. Hola, Delia. Hola, Gustavo. Bueno, Oh, y a todo el equipo. Gracias por la Hola, invitación. hola Roby, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. No, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Roby, queremos primero que la audiencia sepa, ¿no? Que eh, cómo llegaste, quién sos, qué haces, una presentación tuya, más que nuestra, nos gustaría que vos nos cuentes. Bien, a ver, no sé cómo presentarme, ya que ahora soy una persona muy famosa Más en la fa ciudad. No sé si presentarme así. Bien, soy Roby Glesil, soy haitiano. Hace 12 años que estoy en Argentina, en Rosario, mi ciudad. Soy de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Esta pregunta me lo hacen siempre, ¿no? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Rosario? Yo lo digo siempre antes del 2010, que es un año muy, muy importante. Es muy triste, pero es muy, muy importante también, Sí, porque ese año marcó un antes y un después en mi vida, creo que en la vida de casi todos los haitianos. En el 12 de enero de 2010 hubo un terremoto en Haití y fallecieron muchas personas y a partir de ese momento empecé a replantear ciertas cosas, porque estaba como enojado, con bronca, con una impotencia también, porque viendo cómo los dirigentes haitianos estaban manejando esa catástrofe, o sea, el post-terremoto. Yo sí. tenía mucha bronca, veía que no estaban haciendo absolutamente nada. La cantidad de, ONGs que estaban trabajando en el país. Cuando uno leía las noticias y la cantidad de dinero, ¿no? De promesas o el dinero que manejaban esos organismos y en realidad en el terreno uno no veía absolutamente nada. Y a Claro. partir de ese momento empecé a pensar, digo, si no dejo este país, me parece que este país me va a transformar en un ser medio raro o insensible. Claro. Digo, porque como veía las cosas, digo, el cambio va a tardar bastante y solo no puedo hacer nada. Entonces, para cuidarme, para cuidar mi salud mental, digo, tengo que alejarme. Sí, en ese momento empecé a buscar informaciones porque, como sabemos, el pasaporte haitiano no es fuerte. Es muy difícil para nosotros migrar No había a los convenios con países. Argentina en ese momento todavía para Sí, que usted... Sí había. sí, teníamos convenio con Argentina, pero en general el haitiano cuando migra a la hora de migrar, por ejemplo, Latinoamérica, es un poquito lejos para nosotros. Claro. Entonces miramos Estados Unidos, Canadá, Francia, porque ahí sí históricamente hay una migración haitiana en esos países. Pero para migrar a esos países no es fácil. Y, por ejemplo, en mi caso, mi madre vivió 12 años en Estados Unidos, falleció en Estados Unidos y no pudimos ir a despedirla porque cuando fuimos a pedir visa nos rechazaron. Pero claro. bueno, después del terremoto tenía un amigo haitiano en Rosario y me dice, Roby, mira, si haces los trámites puedes viajar acá. Y en ese momento fue antes del 2018 cuando durante el gobierno de Mauricio Macri pusieron visa a Haití, en ese momento a Argentina, un haitiano necesitaba visa para viajar acá. Bueno, entonces sí hice los trámites, digo, bueno, como tenía que salir del país sí o sí, de Argentina las informaciones que manejamos casi en todo el mundo es el país del fútbol, el país Claro. de Messi y de Diego. Más allá de eso, yo personalmente no tenía muchas informaciones. Y bueno, en el fin de diciembre de 2011 y yo estoy acá. Lo que no sé si elegí a Argentina o Argentina me eligió a mí. Ambas Pero cosas. 12 años después, 12 años después, así que estamos acá
estamos bien luchando día tras día. O sea, nunca hubo una corriente inmigratoria hacia Haití. El hecho puntual fue lo del terremoto que hizo que hoy los haitianos que nosotros veamos en Rosario o en la Argentina en sí, esta circunstancia puntual fue lo del terremoto la que hizo disparar la inmigración hacia este otro lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, el terremoto como empujó más a los haitianos, pero un poquito antes, por ejemplo, en el caso de Argentina y Haití, durante la dictadura haitiana, que duró 29 años, de 1957 a 1986, muchos jóvenes haitianos que estaban luchando contra la dictadura emigraron a ciertos países, por ejemplo, emigraron a Cuba, a México, hubo una migración de haitianos en Argentina. Ajá. Incluso uno de los haitianos que más tiempo lleva en este país, vive en Córdoba, creo que este año quizás está por ahí como llegando a 50 años viviendo acá. Claro, Y él mirá, cuando llegó había como unos 5 o 6 haitianos más. claro, O sea, re en poquito. Argentina hay haitianos que llevan 55, 60 años viviendo acá. Bien. ¿Y la posibilidad de inmigrar o la opción que toma un haitiano para inmigrar existe normalmente o son estas circunstancias excepcionales las que lo mueven? Digo, hay una corriente inmigratoria natural hacia Estados Unidos, México, entiendo Canadá también porque debe ayudar un poco el idioma, Ojo. pero esas, digamos, esas inmigraciones son, digamos, esporádicas o sucede permanentemente. Hay un gran flujo de inmigrantes, de gente que emigra de Haití para irse a estos países y lo que nosotros vemos ahora es que además de elegir los países de Centroamérica o de Norteamérica por una cuestión de progreso, los países de Sudamérica empiezan a ser una alternativa. No sé si se entiende lo que te quise preguntar. Sí, sí, el tema es como que Haití es un país pobre, entonces cuando uno viene de un país pobre, la gente siempre no trata de Se buscar quiere ir, otros claro. lugares para, sí, que de una manera u otra la gente va a buscar espacios para escaparse, se lo puedo decir así. Antes más que nada era Estados Unidos, Canadá, Francia, pero después del terremoto, ahí sí como Brasil, Chile, Argentina, México, ahora pues, se sumaron un montón de países más. Y después del terremoto, todo lo que pasó después, ahora la situación de violencia que está viviendo el país, hace que Haití como país está expulsando a sus propios hijos. Así que Totalmente. el haitiano hoy en día está buscando espacios, si es para escaparse del país. Y antes era mirar, bueno, este país sí hay muchas oportunidades. Ahora el haitiano mira dónde puedo escaparme. Claro. Tal Después cual. veo si hay oportunidades o no. Ah, claro, busca primero irse a donde sea y después, bueno, ver si le Sí, va sí. bien o no, digamos. O sea, Cuál fue el primer contraste que vos encontraste cuando llegaste acá? ¿Cuál fue la primera cosa que te sorprendió, para bien o para mal, que haya sido lo más diferente respecto a tu situación en Puerto Príncipe? Sí, creo que hablando de diferencia, que hay diferencia en todo eso, siempre digo entre Argentina y Haití, la diferencia es abismal. Abismal. De hecho, me acuerdo cuando salí en las calles por primera vez acá, creo que lo primero, ¿no?, que observaba mucho eran los edificios, Ajá. bastante edificios para mí. En Haití puedes contar, no sé, con tus dedos así, ni siquiera vas a llegar a 5 espacios donde hay edificios tan altos. Como Ajá. recién salimos de un terremoto, como yo miraba, sí, sí pasó algo acá, hay tantos edificios. Y también el hecho de no mirar o tener electricidades todo el tiempo. A veces se corta, pero no es como Puerto Príncipe, que se corta todo el tiempo. claro. Eso Mira. para mí era algo muy, muy nuevo. Después, viendo la cantidad de tatuajes que la gente tenía, ¿no? Eso para mí era algo bastante nuevo. Es como ver, ¿no?, es como una diversidad. En Haití ves algo, tatuaje, pero muy, 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 muy tranqui. Pero acá Claro. muchos colores y no, para mí eso era muy, muy, muy fuerte. Después de todo el movimiento, ¿no? Una ciudad con mucho movimiento, 12 de la noche hay gente en las calles, 1 de la mañana, y en el caso de Haití, no. Una chica me decía, una haitiana, que no tenían la costumbre, por ejemplo, de ir a una plaza a pasar la tarde, o a sentarse o a hacer un picnic. ¿Eso es así? O sea que para No, nosotros es muy eso común para mí, salir a pasear a sí, una plaza, sentarnos. sí.
creo que es una de las cosas que es esa pregunta que nos hacen. Pero ustedes los haitianos, ustedes no salen ahí para un parque, ¿no? ¿Qué vamos a hacer un parque así nomás? No, en Haití la gente se queda en su casa, incluso los niños se Ajá. quedan en sus casas. Y a veces me pregunto, por ejemplo, los haitianos que tienen hijos acá, ¿qué hacen con esos chicos? Porque en Haití la crianza se hace desde adentro. Incluso hay padres que te dicen, tienes el patio, te quedas ahí, Ah, no vas a bien. salir. No O salen a la salís a puerta jugar. a jugar, a la calle no. Hay padres no pueden salir. Yo en mi casa no eran tan estrictos, pero podía salir a jugar a la pelota. Pero Claro. más allá de eso, no. Pero ir como salir a un parque, y incluso eso no hace parte del paisaje de las ciudades haitianas. Ajá. Tienes un parque acá, no, no, ¿qué vas a hacer? Vamos a sentarnos a no, no, no existe esto, no, no existe. Mira, qué bárbaro. Qué cosa tan, sí, para nosotros es tan común. ¿Y el clima y la Exactamente. comida con respecto a eso? ¿El clima? El clima creo que fue mi gran golpe acá, en julio, junio, julio, sí, creo que sí, ahí empecé a replantear mi proceso migratorio porque nunca conocí el frío. Haití es país tropical, calor todo el año. La gente a veces dice, qué calor que hace, pero hace 20 grados. La gente, no, Sí. la gente, qué frío que hace, pero en 20 grados. Pero para mí el primer invierno fue un golpe muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ahí, por eso a veces decimos, ¿no? Los países donde hace bastante frío, la gente tiene más tiempo como para... O sea, se nota en la gente también. La gente suele ser un poquito frío, reservada, Claro. pero en el Caribe no, y como no, tiene que ser caro todo el año. La comida, yo digo siempre, creo que después de 12 años viviendo acá, siempre en mi casa, por ejemplo, hay comida haitiana todo el tiempo, Sí. pero a veces no, si uno hace una mezcla, pones algo, pero la gastronomía argentina sí, me gusta mucho. ¿Te gusta? Y algo que digo siempre, ¿no? El locro, que es algo que me gusta mucho, que Claro. para mí el locro, lo malo que existe del locro es que hay ciertas fechas para prepararlo. Yo para mí, invierno, verano, me da igual. Y es bastante parecido a lo mejor a las comidas de ustedes, el locro. Sí, 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 incluso tenemos una comida que se llama chaca, es igual, igual. Claro. Pero el chaca lo comemos ahí con 35 grados, 40 grados, lo comemos igual. Totalmente, sí, sí, acostumbrado a eso. Así, el idioma te jugó, te resultó difícil, fácil adaptarte, independientemente que los argentinos hablamos un español medio atravesado, pero ¿cómo te llevaste con eso? Porque vos en Puerto Príncipe te hablabas básicamente creol y francés. Sí, en Puerto Príncipe, en general, en todo el país, en tu casa, la gente se habla en creol. Creol. Y al llegar acá, yo me decía, bueno, para entender la sociedad, la puerta de entrada es el idioma. Bien, Sí, no había, para mí, para entender una sociedad, lo primero que tienes que hacer es aprender el su idioma. idioma, sí o sí. Después, aprenderlo, no sé, lo que es más útil del idioma, porque yo me acuerdo bien cuando empecé a estudiar, no sé, gramática, todo ahí, en un momento dijo, yo hablo español. Escuchaba a un locutor, no entiendo todo. Pero ahora al salir a las calles, la gente me hablaba, no entendía absolutamente nada. Digo, me faltaba esa parte, ¿no? Como entender el español en la calle, ¿no? Como la gente hablaba con Sí. la velocidad. No sé, ahí sí. ¿Y Al para tener comprar la contacto con la comida cómo gente, hacías? Por ejemplo, sin saber el idioma, señalabas, quiero esto. lo que hacía es que antes de salir, yo tenía mi diccionario, o salía con el diccionario, yo lo hacía siempre, o si voy a comprar algo, digo, bueno, voy a comprar algo. Entonces, si no encontraba esto, bueno, ahí imposible comprarlo. Entonces, antes de salir tenía un papelito, digo, hoy voy a comprar arroz, voy a comprar esto. Entonces, si preguntaba por él, no había, me proponía otra cosa, entonces ya está, y la conversación te terminaba ahí. Claro, eso Pero lo no. que sí hacía es aprender palabras. Hoy, Claro. por ejemplo, iba a comprar, necesitaba, no sé, 5 palabras. Esas palabras te quedaban ahí, en mi cabeza. Digo, son palabras que no me voy a olvidar nunca. O sea, no Pero hiciste un para mí, curso de español, no, lo aprendiste no, solo. en ese momento no había tantos cursos de español como hoy en día. Hay bastantes clases, hay lugares donde se puede aprender y español para extranjeros. Claro. Después, para tomar clases era bastante caro.
Digo, no, el dinero que tenía no voy a pagar para tomar clases. Era escuchar música en español, era como salir en las calles, leer todo, ¿no? Yo veía la palabra estacionamiento, anotaba estacionamiento, después volvía a mi casa para preguntar. No, creo que más o menos aprendí a hablar español así, así. Y Claro. sigo, o sea, yo digo siempre, aprendo algo todos los días. 12 años después sigo en lo mismo. Muy bien. Antes de hablar de tu libro, que es una de las razones más importantes, ¿no?, por las que te convocamos, quería preguntarte qué diferencia notaste vos entre el comportamiento de las mujeres de acá y las mujeres de Haití. ¿Cómo son? ¿O qué diferencias Sí, hay? es bastante compleja la pregunta. Primero, Haití es un país muy conservador, y la presencia de la familia también, y la presión de la familia, la relación de los hijos, hijas con las familias. Y, por ejemplo, no sé, o quizá hoy en día sí hay muchos cambios, pero si hablamos del año, no sé, 2005, 2006 hasta el año 2010, porque la relación de los hijos e hijas con la familia es muy fuerte. Por ejemplo, tener, no sé, una chica era muy difícil llegar a su casa y dice, bueno, ma, te presento, no sé, si tiene novio, como era muy fuerte. Claro. Bueno, ella Ajá. era toda dando vueltas, depende de la relación, cómo lo voy a decir a mi casa, cómo lo hablo con mi padre en general. A veces la madre es más flexible, Claro. el padre, cómo era esa relación de poder como un dictador, cómo mover, ay, ¿qué va a decir? Si va a decir que tengo novia. Entonces, a veces todo se hace o se hacía a escondidas. Ajá. Chica, la más valiente, las chicas más valientes, sí, dice, bueno, mira, estoy hablando, un chico me está hablando, pasa esto, pasa esto. Para mí, si hablamos en ese sentido, quizás, no sé si usar la palabra así, pero la mujer argentina parece más libre, si lo puedo decir así. Claro. Entonces, la mujer haitiana cuando tiene más control. Y un ejemplo para terminar con esa pregunta, yo me acuerdo, dos amigas haitianas acá, ellas tenían novios acá, pero era toda una dificultad para ella para decir a sus padres allá en Haití que tienen novios acá. Claro. O ellas tenían que avisar a los padres todos los días a las 8 de la noche, ellas tenían que estar en su casa porque los padres lo iban a llamar. Claro. Entonces quizás están en la calle 7:30, tengo que llegar a casa, sí o sí, porque mi madre me va a llamar. No sé cómo vivir tan lejos y con un control así tan fuerte. Así que en las familias haitianas es muy presente. Qué cosa. Un condicionamiento, mira vos, ¿eh? Bueno, ¿y Ahora. qué fue lo que te llevó a ser escritor, a tomar la decisión de hacer tu libro? Sí, creo que sí, son todas esas experiencias que estamos contando. Yo quería tener un espacio para expresarme con libertad, para tocar temas que quería tocar, o no sé, hablar de fútbol que me gusta mucho, de política, quería tocar esos temas. Y una de las cosas, ¿no?, que nos dicen siempre acá, o de fútbol, de política, no se habla. Yo siempre digo, me gusta el fútbol, me gusta la política. Entonces quería un espacio para expresarme o decir lo que está pasando en la cabeza de un migrante haitiano, por ejemplo. O Bien. cuál es, cómo se siente un haitiano cuando hace frío, cómo se siente un haitiano a la hora de caminar en las calles, sus experiencias. Quería tener ese espacio para mí, ese espacio libre para poder expresarme. Ahí digo, bueno, con un libro creo que voy a tocar bastante tema y voy a tocar más personas. Quizás mi entorno más cercano sabe todo de Haití, sabe lo que me gusta, lo que no me gusta, sabe más o menos cómo vive un inmigrante haitiano acá. Y digo, bueno, el resto de la gente no. No, Yo claro. creo que a través de un libro era más accesible o es más fácil para mí llegar a más gente. Quizás digo, bueno, vivo en Rosario y el libro quizás, no sé, va a estar en Córdoba, en Buenos Aires. En ese momento no lo pensaba así, Mira. pero digo, lo voy a tratar de escribir bien, va a hacer el esfuerzo que todo salga bien. Digo, bueno, la idea no solamente era expresarme, es también un mensaje a todas las personas migrantes que quieren buscar un espacio para expresarse, porque a veces no es fácil el migrante llegar a un espacio, lo primero a veces quieren cortar la relación con su país, no quiero hablar de esto porque no, ya hay bastante sufrimiento y a veces ese migrante no tiene más historia.
Sí, eso es Yo lo no que quería pude esto. notar. Es como que se quieren olvidar, ¿verdad? Exactamente, y yo no quería caer ahí. Digo, no, tengo que hablar, tengo que seguir hablando, y quizás el día de mañana, si no estoy más en esta ciudad, y alguien dice, ¿qué dejaron los migrantes haitianos acá, por ejemplo? Ujú. Y alguien dice, no, tenía un amigo, tenía dos amigos, pero algo escrito, cómo vivían. Yo digo, Claro. no, quería dejar algo ahí. Bien. Bien, yo te hago una pregunta, dos en realidad. En líneas generales, tu experiencia eh, de, de inmigrante a la Argentina y a Rosario en general, en líneas generales, ¿la tenés considerada como positiva, negativa? Digamos, ¿te sentís cómodo, contento, con una adaptación difícil? Eso es una de las preguntas. Ahora después te hago la otra. Bien, no sé, en mi caso personalmente no puedo hablar, creo que mi proceso de adaptación no fue tan complicado. Yo Bien. siempre digo, ese proceso sigue, es algo que uno va a aprender todos los días uno aprende algo y vas a aprender algo nuevo, sí o sí. Sí. Y yo antes de viajar acá, yo decía, bueno, el chip haitiano lo voy a sacar de mi cabeza, lo que Ujú. vas a estar en un espacio nuevo es para aprender, interactuar con la gente también y no quedarme en un gueto como, ay, no voy a hablar con la gente, todo te molesta, la gente te mira, está mal, no sé, no te gusta la música, la comida. A veces pasa esto. Sí. Estás en un proceso de rechazo, todo te molesta y quizás, no sé, un aire lindo, así te sopla, ay, no me gusta. Bien. Creo que no tenía yo no quería caer ahí. Creo que en ese proceso yo personalmente digo, bueno, por lo menos en el Rosario estoy muy bien acá. Está bien. ¿Vos sentís que el país y la ciudad eh, te ayudaron a adaptarte, te ayudaron a mantener tu identidad haitiana y que eso no te costó? ¿O que había una resistencia y parte de esto que estás haciendo es esa resistencia? No, resistencia de parte de Rosario, por ejemplo, yo digo, bueno, todo mi tiempo lo he pasado aquí, acá. Resistencia no, creo que Rosario es una ciudad que me abraza. Yo Bien. me acuerdo bien, el primer día de la presentación del libro, hablé con la editorial, es una editorial de Córdoba. Yo le decía, mira, creo que ustedes la editorial tiene 20 años. Yo para agrandarme digo, bueno, mira, vas a ver que la presentación de Rosario va a ser algo muy diferente. Pero no sabía que iba a pasar algo así. Yo digo, Ajá. bueno, la gente de Rosario me va a acompañar. Y justamente el día de la presentación, el director de la editorial me decía, ahora me doy cuenta por qué te gusta tanto esta ciudad. Claro. La gente te quiere mucho. Y Bien. justamente sí hubo mucha gente que vino a apoyarme, a acompañarme ahí. Creo que no, Rosario, después de por estos principios, Rosario es una de las ciudades que tiene un lugar muy especial acá, sí, en mi corazón. Bien. Y a vos te hace sentir haitiano sin necesidad de tener que resignar parte de tu identidad de tu país de origen. Podés No, hacerlo jamás, tranquilamente. jamás, Y la otra jamás, pregunta que yo jamás. te quería hacer es, ¿cómo te sentís vos y cómo ves vos, siendo un inmigrante de una camada o de una corriente inmigratoria relativamente nueva, cómo ves las corrientes inmigratorias que llegan a la Argentina de los países sudamericanos por un lado y de los países africanos que tal vez sean más contemporáneos a lo tuyo? Bien, hablando de migración en Argentina, creo que en el imaginario colectivo me parece que a veces la gente piensa que la migración argentina es algo que quedó en el pasado. Sí, La gente dice, no, mis antepasados eran de España, de Italia, de tal del país. Es como que en un momento se ha parado todo. No, ujú, la gente sigue llegando al Sigue país, llegando, después sí. tenés migraciones de países limítrofes, sí, siempre están ahí. Después tenés Haití, el continente africano también, varios africanos que están, no, en Rosario no tanto, pero en Buenos Aires, por ejemplo, a un montón de tremendo. gente. Sí, totalmente. Yo siempre decía, no quiero sentirme como, estar como en un espacio donde la gente, desde muy temprano, yo me daba cuenta que llegaban muy pocas informaciones sobre Haití acá. Digo, quizás es Claro. una oportunidad para mí. Sí, Quizás la gente lo puede ver como algo muy negativo. No, es una oportunidad para mí para poder hablar de mi país acá. claro. Porque si una persona me pregunta de dónde sos, digo de Haití, y la persona me dice no sabe dónde queda, no, es una oportunidad para mí. La Claro. gente Para hablar piensa de que Haití, Haití queda en África, ¿viste? sí, mucha gente piensa eso. Digo, bueno, lo que voy a hacer es hablar con la gente, acercarme.
cualquier espacio voy, bueno, Haití queda acá, Haití mira la diferencia entre Haití y Argentina, pasa esto, pasa esto. Yo, a veces la idea es ir hacia la otra persona. Porque Mira, si nos quedamos en espacio, bueno, la gente no sabe nada, bueno, que se quede. Y más que nada, en esos últimos años, en este mundo, donde vemos que muchos países se están cerrando mucho, la gente como, ay, no quiero saber nada del otro, porque no, es toda una lucha. sí. Quizás yo lo digo siempre, ¿no? Es tratar de una persona migrante en una ciudad, en un país, la idea es hacer el esfuerzo para integrarte y buscar espacios, ocupar esos espacios y no decir, no, este espacio no es para mí, no voy acá, no voy a preguntar por acá, por allá, no. Yo siempre digo, hay oportunidad para presentar, por más que tenga 5 minutos, esos 5 minutos los voy a aprovechar siempre. Quizás ya sabemos que hay cosas que están cambiando y los discursos están cambiando bastante, pero uno no tiene que bajar los brazos. Muy bien pensado. Hay muchos haitianos que se fueron de Argentina, ¿no? Porque en Rosario había una población importante de haitianos y creo que ahora hay bastante menos. ¿Es así? ¿Y vos tenés algún Sí, conocimiento? hoy justamente a un amigo que está cumpliendo años, yo le decía, mira, ahora él está viviendo en Estados Unidos hace un año. Digo, mira, no, es la primera vez que estamos como 11 de diciembre y no estás acá. Porque siempre o cada 11 de diciembre organizaba fiesta, juntada, los chicos se iban a su casa o organizaba algo. Pero hoy en día no queda absolutamente nadie. Creo que los más fuertes están acá, pero después se fueron casi todos. ¿Eso por problemas económicos de la Argentina o por otras razones? Creo que desde la pandemia sí arrancó todo esto y el gobierno de Estados Unidos, perdón, hace creo que 2 o 3 años sacó un programa para migrantes haitianos venezolanos, creo que hay Ah, 2 o 3 países más, y ahí muchos haitianos aprovecharon para participar. qué bien, eso no lo sabía. Bien, bien. ¿Dónde fue presentado tu libro, Roby? Aquí en Rosario y después fuiste a Europa, ¿no? Sí, en Rosario, mi casa, ahí siempre no, creo que la primera presentación se hizo acá, después en otras partes de la ciudad, se presentó también en facultades, centros culturales, hasta presenté un libro en una cárcel acá también. En el Después Museo de se la Memoria presentó también, creo, ¿no? en el museo, que es mi casa, ahí hicimos la primera presentación. Después en Buenos Aires, Córdoba, Carlos Paz también, Paraná. Y bueno, después otras personas que vienen a otras partes del país pidieron el libro también. Hay que decir que hay toda una cadena de solidaridad, porque yo solo no podía hacerlo. Es como la Claro. gente, ¿no? Mira, tengo un amigo haitiano que escribe un libro, ahí la gente va como recomendando el libro a sus amistades. Ajá. Después, hace un mes, la mariposa viajó a España. Aproveché ese viaje para presentar el libro en Madrid, Sevilla, Barcelona también. Así que fue una experiencia muy, muy hermosa, muy, muy hermosa. El libro es Papillon Noir, ¿así se dice? Papillon Noir, mariposa negra en Mariposa español. negra. ¿Y eso qué significa? Porque tiene una razón de ser ese nombre. Sí, al momento de escribir el libro pensaba en algo. Digo, como a un mito en Haití, pero hay gente que dice que es mito y otras personas no. Cuando fallece alguien, siempre aparece una mariposa negra en la casa de la persona. Ujú. Entonces esa mariposa simboliza el espíritu de esa persona. Ajá. El espíritu viene a visitar a la persona, a la casa para ver si todo el mundo está bien. Entonces yo desde lejos digo, bueno, Haití representa a esa mariposa también. Por más que uno no quiere hablar de Haití, el espíritu de Haití nos sigue. Qué O sea, uno bien. puede alejarse del país, ay, no quiero saber nada de este país, pero a veces uno escucha una música haitiana. O hay chicos que dicen, no quiero saber nada de Haití. Pero la comida que se prepara en su casa es comida haitiana. Entonces digo, no, esa mariposa representa a Haití también, como esa fuerza que nos visita, que nos guía, que nos persigue también. Es la idea de este libro. Muy bien. Gustavo, ¿vos le querés preguntar algo más? No, sí, tengo mil preguntas, nos quedaríamos hasta las 3 de la mañana hablando, en realidad, pero no, está bien. Quería ver, el nombre del libro es Papillon Noir, no está escrito en francés el nombre.
No, está en creol haitiano y Bien. casi 100% del libro está en español. Bien, está bien, sí, porque eso también es importante para que la gente lo pueda buscar y vea cómo lo va a encontrar, escrito en librerías, para que sepan que tiene que ver también con una parte de tu propia identidad, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí, sí. Nosotros todavía tenemos a veces seteado en la cabeza de que todos los países americanos hablan los idiomas únicamente los idiomas de los países Quienes que los de los colonizaron. colonizaron en Ajá, su momento, sí, y el caso de Haití llama la atención por dos cosas. Uno, primero, porque es el primer país que declaró la independencia de España, y eso es algo que es un dato que muchísimas veces no se tiene muy en cuenta o no se tiene tan en claro y tan permanente, es ya, parte de esa negación de. Y el otro es el hecho de que todos los haitianos hablan creol, además de hablar en sí. francés. 100% de los haitianos hablan creol. Incluso en la constitución haitiana dice que el creol es el idioma que une a todos los haitianos. Claro. Bien, claro, bueno, me parece dos hechos a destacar. Tal vez el hecho de que hayan sido el primer país en declarar su independencia dentro de América haya contribuido a que sea uno de los países que, además de hablar del idioma de la potencia que los colonizó en su momento, hayan podido mantener vigente las raíces de la identidad previa a eso, ¿no? O que lo ha construido Sí, también. exactamente, porque el creol es un idioma de resistencia también. O sea, el creol, ¿cómo, de dónde viene? ¿Cómo se construye? Primero nació en la colonia de Saint-Domingue, en ese momento no se llamaba Haití. Eh, es un contacto, una relación entre las personas esclavizadas que estaban en la colonia, usaban sus idiomas Sí, y usaban la base del francés y las palabras del francés para dar, no sé, fuerza o para crear este idioma para también engañar a los franceses. claro. Porque si uno escucha el creol, vas a ver palabras sueltas en creol, pero entre la estructura del creol y el francés son totalmente diferentes, muy diferentes. Pero tiene la base de muchos idiomas y africanos. Bien. Bueno, Roby, y por último, lo último que te quiero preguntar es, ¿la comunidad haitiana está unida acá? ¿Cómo se conforma? ¿Sabés más o menos cuántas personas son? ¿Hay alguna asociación de haitianos? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Se Sí, reúnen? ¿Tienen un lugar hay, físico de reunión? hay una asociación civil, pero no sé cómo está en ese momento. Pero más allá de esa asociación, el tema más fuerte es que no quedan más haitianos. Porque pues, antes, hace unos 4 o 5 años atrás, no sé, en un mes vas a ver, no sé, algún evento, alguna fiesta, alguna juntada, pero hoy en día no existe esto, como que no. Si te cruzas con un haitiano, la primera pregunta que te hace, ¿estás acá todavía? Entonces, sí, sigo acá, sigo acá. Así que es como para decirte que hoy en día no queda casi nadie, no queda casi nadie. Bueno, Buenísimo. bueno, Roby, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por haber respondido a nuestro llamado. Y bueno, podemos entonces encontrar el libro Papillon Noir en las librerías, ¿verdad? O se puede comprar online Por ahora, también. tengo una mala noticia, lamentablemente, no tengo más libros, no hay más libros por ahora. Hay que sacar una Sí, segunda edición. creo que sí, vamos a pensar en eso, y como, bueno, con el viaje de España dejamos los libros allá. Y una noticia también, el libro lo van a editar en España también. Ah, muy Así que bien. España Bien. va a tener una edición especial de Papillon Noir, pero acá en Argentina vamos a ver para el año que viene si vamos a sacar más libros. Así que por ahora, si la gente quiere detalles, entrar en Instagram, pone Papillon Noir o mi libro, así pueden tener más informaciones. Bueno, muy bien. Bueno, Roby, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo enorme, gracias, gracias por el espacio. Y aplausos. Gracias, Un beso. gracias. Chau, Muchas chau. gracias, hasta Hasta luego. luego.